Grabar. Entonces, bueno, esto puede parecer un poco más fácil de lo que en realidad es. Cuando uno se pone a hacerlo, empiezan a surgir las dudas y a surgirse pongo esto, pongo lo otro. Eh, Cualquier cosa pueden preguntarme cuando lo estén haciendo, lo que sea. Y si no, pues igual ahí queda la grabación y si lo pueden hacer sin problema, pues bueno, mucho mejor. Entonces, no tiene más ciencia. Realmente la cuestión sería si esto fuera en una calle, si esto fuera en una zona urbana, muy posiblemente esto entraría aquí en media pulgada y reparte para todas partes, ¿sí? Reparte a donde sea y todo en media pulgada. Y no hay que hacer, digamos, mayores trabajos porque ya el agua desde la calle viene con presión. También depende mucho de dónde se esté, ¿no? Por ejemplo, de dónde esté el acueducto y qué tan bien o mal diseñado esté. Por ejemplo, les voy a comentar sobre Villavicencio. Para los que conocen Villavicencio, entonces Villavicencio es como una cosa así, ¿no? Villavicencio está justo en el piedemonte y, y resulta que el acueducto, pues naturalmente, el acueducto naturalmente uno diría, está por acá, ¿no? Entonces el acueducto baja por gravedad hacia toda la ciudad normalmente, con cierta regularidad. El agua no solo no es potable, digamos que es venenosa. Si uno se la toma, pues se muere simplemente. Pero bueno, es más o menos transparente por lo menos. Entonces, pero ahí está esa especie de acueducto que hay en Villavicencio que reparte el agua de aquí para abajo con mucho cariño y más o menos bien. Pero el problema es que cuando hicieron el acueducto no pensaron en que aquí arriba había unos barrios ya bastante grandes. No sé, los que son de Villavicencio como Laura, ¿sabes de dónde estoy hablando? Digo, Luisa, perdón, pero Señor. Luisa, Ah, ok. de Villavo. Pongan la cámara, es que, bueno, Luisa sí tiene la cámara, pero Laura no. ¿Dónde están las cámaras de todos? Luisa, ¿sabes de dónde estoy hablando? ¿De qué Ah, estoy hablando? profe, Carlos, ¿Qué pasa? es que yo estoy afuera y el sol da todo así, se ve oscuro, entonces pues me veo, no me veo, Ahí te ves bien, tranquila, no te preocupes. Más o por lo que menos. estoy afuera. Estás a contraluz, pero bueno, prefiero así que nada. Todo Bueno, bien. Bueno, Luisa, ¿sabes de qué te estoy sí. hablando? ¿Sabes de qué parte de la ciudad te estoy hablando? La, Señor. que si sabes de qué parte de la ciudad te estoy hablando. Mm, De la vía El, antigua a Bogotá. el galán. Sí, sí. exactamente. Por acá hay barrios, ¿no? Entonces está el Galán, el no sé qué, el uno, el otro. Y por aquí hay un poco de barrios que están por encima del acueducto que está en un barrio que se llama La Esmeralda. No sé si conoces La Esmeralda, por encima el Panorama. Es el como el más famoso, Panorama, como el más tradicional. Ya existían los barrios y de todas maneras hicieron el acueducto acá. Entonces, por gravedad, muy bien, por acá más o menos funciona, pero para proveer de agua a los barrios de ahí para arriba, que hay de todo, o sea, hay barrios de estratos altos y de estratos bajos, pero de aquí para arriba la cuestión es, tienen que bombear, ¿no? Entonces, prenden la bomba una vez al día o 5 horas a la semana, o yo no sé, dependiendo del barrio, me imagino que dependiendo también del estrato del barrio, entonces les ponen más o menos el agua. Pero en Villavicencio, en esa zona específicamente y en otras zonas, la gente siempre tiene un pozo de agua, ¿cómo se llama eso? Un tanque subterráneo y también tiene que tener naturalmente tanques arriba porque el agua no le llega constante de la llave. Entonces aquí del acueducto. Entonces cuando sueltan el agua, entonces llenan y todo el mundo tiene una motobomba y mandan el agua a los tanques automáticamente o la van prendiendo o como sea. Y pues aquí naturalmente sí hay que hacer reducciones a medida que el agua, para que el agua tenga un poquito más de presión. Este es un ejemplo que no es tan loco en el mundo. Aquí, por ejemplo, donde yo estoy viviendo, en Piedecuesta y Bucaramanga y eso, el acueducto es bastante bueno porque hay unas montañas cerca, ¿no? Ustedes habrán oído hablar
lo de moda que está la zona por aquí, el páramo y todo eso, pues de ahí se saca el agua, entonces el agua viene con una presión que casi que es demasiada, es una presión que si uno abre la llave, se moja todo. Si uno abre la llave, la mamá nos moja todo el baño, ¿no? En muchas partes, por ejemplo, de aquí de Piedecuesta, donde yo vivo. Eso es bueno, pero tampoco hay que exagerar, hay que controlar la presión, porque eso puede dañar las tuberías y el agua es mortal. El agua es el peor elemento para la construcción. El agua derrite todo, derrite, pues, como decía Álvaro, ni hablar del drywall. Una gota de agua en el drywall ya es una manchita. Lo bueno del drywall es que uno le puede quitar el pedazo, ponerle otro pedazo, masillarlo, pintarlo y no pasó nada. Pero el agua también corroe el concreto, corroe el ladrillo, corroe los bloques, corroe todo lo que se le atraviese, lo corroe, lo delíe y puede hacer que se caiga. Entonces, han visto como vías enteras, nuevamente en Villavicencio nos ha pasado varias veces porque hay mucha agua por debajo de la ciudad y entonces el agua empieza a comerse la calle y de repente se abre un hueco gigantesco porque claro, el agua se comió toda la base de la calle y quedó flotando y pues tarde o temprano sobre el vacío se cae. Entonces el agua hay que tenerle muchísimo cuidado. Eh, y listo. Y bueno, y vamos a pasar ahora a las instalaciones eléctricas, que son, entre comillas, las más sencillas, porque pues son lo que nosotros tenemos que decidir desde un punto de vista arquitectónico, más no técnico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros en cuenta? Tenemos que tener nosotros ponemos los interruptores, que yo, por ejemplo, los denomino S, pero hay otras posibilidades de denominar los interruptores. Entonces, hay interruptores, hay tomacorrientes, que yo los marco así, hay lámparas de techo, que yo no es que me lo haya inventado, ¿no? Sino que es como los iconos que yo utilizo, pero en la normativa están los iconos, más iconos, pero uno puede usar estos que estoy diciendo yo, un aplique de pared, que es una bolita así, con estos cositos, y bueno, el cuadro de contadores, que sería una cosa así, y bueno, y poco más necesitamos. Entonces, nosotros tenemos que pensar arquitectónicamente el espacio. Entonces, si aquí llego en el carro y me bajo, pues necesito un interruptor que cuando es un switch, que cuando es un solo interruptor, se puede poner S1 o S, y entonces y la línea de control, que es una línea punteada, así normalmente se hace con curvitas, siempre se hace así, que indica qué es lo que está controlando ese switch, ¿no? Entonces, en este caso, estoy controlando con el mismo switch, estoy controlando ambos bombillos, ¿sí? Eh, en cambio, si yo, por ejemplo, a las 5, en cambio, si yo quiero controlar, digamos, si yo quiero poner un switch doble, o sea, con dos interruptores, ¿no? Que es una cosita así y que tiene los dos interruptores ahí, pues entonces tendría que haber dibujado una línea de control para digamos que sería el primero, y otra línea de control independiente para este de acá, ¿no? Entonces, si yo primo maneja este bombillo de acá, y si oprimo maneja este bombillo de acá, ¿ok? A diferencia de lo que tengo acá, que simplemente hay una cuerda, una línea de control que maneja estos dos con el mismo interruptor. ¿Listo? Ahora, hay otro que se llama un interruptor conmutable o switch conmutable que quiere decir, perdón, quiere decir que yo prendo en un lado y apago en el otro. Entonces aquí prendo y aquí está la línea de control, prendo y con el mismo control prendo y hay otra conexión acá que es para el otro switch. Entonces yo entro aquí al porche, ¿no? Y antes de que me roben, tengo que prender la luz. Entonces se prende este bombillo y se prenden los dos bombillos a la vez, ¿no? Y listo, entonces yo abro con todo el susto del mundo, me meto a la casa, me salvé de la robada por hoy y con este switch de acá conmutable, entonces ya apago
toda la zona de afuera, o cuando me vaya a dormir o lo que sea, pero no tengo que salir hasta acá a exponerme a que me roben otra vez y, volver a entrar a la casa, ¿no? Sino que desde adentro lo borro. Por eso se llama un switch conmutable, porque lo manejo desde aquí. Manejo una lámpara, digamos, y esa misma lámpara al pasar de la puerta la manejo. Y se usa muchísimo pues en las escaleras, ¿no? Ustedes prenden acá para no matarse y cuando llevan arriba, pues para no devolverse a bajar la luz, a apagar, pues naturalmente apagan en la parte de arriba. Entonces, este controla el bombillo que está acá y el de arriba también lo controla. ¿Correcto? Bueno, entonces, y los interruptores, los interruptores no tienen líneas, simplemente nosotros dibujamos dónde queremos un punto ay, los enchufes. Simplemente nosotros decimos dónde queremos un enchufe. Entonces, en la parte de afuera quiero un enchufe, naturalmente, ahí puedo necesitar un enchufe para cargar una batería, de pronto aquí hago una reunión y entonces saco mesitas o lo que sea, un enchufe para poner música, dependiendo de lo guapachosos que somos, bueno, en fin. Entonces necesitamos naturalmente un enchufe a este lado. Y luego vamos pensando en cada espacio, ¿no? Entonces en los espacios lo mismo, vamos pensando en qué necesitamos y lo vamos poniendo simplemente. Entonces, en la parte de afuera, por ejemplo, yo puse acá este redondito y cerrado, es de televisión. Entonces yo puse aquí un de televisión, es para una familia, un cliente que yo conozco. Entonces yo sé que ellos invitan gente para ver partidos y cosas. Entonces para que puedan colgar aquí un televisor eventualmente y sentarse a ver los partidos y demás, ¿no? Entonces aquí hay un enchufe para el televisor y un punto de televisión. Luego entramos acá y entonces tengo el conmutable que me controla lo de afuera y tengo otro, un switch doble. Este sí es un switch doble. ¿Por qué? Porque yo desde acá controlo simplemente si prendo la sala o si prendo el comedor. Simplemente están ahí los interruptores. Bueno, los interruptores están eh, el tomacorriente, ¿a qué altura está? ¿Quién me dice? Y el interruptor, ¿a qué altura está? Interruptor 1 metro 10. Toma corriente entre 35 y 45. 1,20 y 50 centímetros, digamos que es lo estándar, ¿no? Puede ser un poquito más, un poquito menos, o dependiendo, digamos, si es para instalar un aire acondicionado, entonces es mucho más alto, 40 centímetros del techo para abajo. Si es un televisor, bueno, más o menos en la mitad del espacio, porque si ahí van a poner un televisor como se pone hoy en día, pues elevado, entonces hay digamos, esas variaciones, pero lo normal es como 1,20 y 50 centímetros. Si ustedes miden, la mayoría de los interruptores y los tomacorrientes están a esas alturas estandarizados y bueno, 1,20 máximo, porque para que una persona en silla de ruedas sea capaz de prender y apagar, ¿no? Pero eso está estandarizado, digamos, desde hace muchísimo tiempo. Listo, entonces está este switch que maneja los dos. Aquí puse a mí me gusta, hay que tener, hoy en día tenemos aparatos para todo y tenemos que conectar todo. Entonces aquí a lo mejor hay una lámpara o aquí se sienta un personaje y, ay, ¿dónde conecto mi celular? Entonces aquí tiene que haber un tomacorriente, aquí puse otro tomacorriente, aquí en la zona del comedor puse un solo tomacorriente porque es posible que aquí pongan un televisor, digamos, entonces ahí hay un tomacorriente para el televisor, el DVD, el decodificador, todas esas cosas que tienen hoy en día las casas, y aquí hay un punto de televisión. Aquí hay un punto de 220, un tomacorriente de 220. Pocos se usan hoy en día, pero el tomacorriente de 220, digamos que es cerrado, relleno acá, en este sistema de convenciones que tengo yo, que ustedes lo pueden utilizar. ¿Y es para qué? Para en la parte alta poner aires acondicionados. Los únicos aparatos que no son industriales, digamos, de la vivienda común y corriente, que todavía
que todavía se encuentran a 220 son los aires acondicionados y las neveras. Pero ya la mayoría de aires y la mayoría de neveras, digamos que tienen una tecnología que no necesita, que no consume tanto y entonces no necesita ponerse a 220. La diferencia entre 110 y 220 es el grosor del cable. Cuando uno tiene mayor voltaje, puede trabajar con cables más delgados porque la corriente es menor. Eso tal vez lo veamos un poco la próxima clase, o si no lo vemos mejor en redes, si lo vemos juntos o con quien sea que les toque. Entonces, esa es la ventaja y por eso, digamos, en elementos o en espacios industriales se suele utilizar mucho más la energía a 220 porque, o inclusive a más, a 300 a 400 voltios, porque así se reduce, digamos, la sección de los cables. En la vivienda, como les digo, básicamente estamos hablando de neveras y aires acondicionados, entonces, y ya muy pocos. Se supone que consumen menos, pero hoy en día con la tecnología inverter se llama, se consume más o menos no sé, un 40% de lo que se consumía antes. O sea que estamos ahorrando tranquilamente un 60%. Entonces, digamos, ya no consume tanto, ya no tiene tanta fuerza y de esa manera es posible que, o sea, a los 110 voltios funciona perfectamente y no hace falta hacer acometidas de 220 ni nada de eso. Mucha gente les va a decir que es que si se les va la luz en una línea, entonces les queda la otra y no sé qué. Hoy en día realmente una fase y entonces que les queda la otra fase y que no sé qué, pero eso hoy en día igual si se va en una fase, se va en la otra fase y no tiene mucho sentido hacer casas, digamos, con corriente bifásica o trifásica. Antes también las estufas eléctricas eran trifásicas o pues necesitaban más energía, ahora no. Ahora todas las eléctricas incluso son de 110 y pues la mayoría son de gas, que es un combustible mucho más económico, ¿no? Entonces más vale utilizar el gas para cocinar, para todo, que la electricidad, que es muchísimo más cara. Entonces, bueno, aquí en la cocina, por ejemplo, entonces aquí tengo un S2 en el que controlo, por un lado, puedo prender la iluminación general de la cocina y por otro lado tengo estas dos balas o estas dos lamparitas que caen y que iluminan lo que es esta barra de acá. Aquí puse un punto de televisión por solicitud de la dueña o del dueño, perdón, que mientras está cocinando él es un chef, entonces le gusta, bueno, un chef, ¿cómo se dice? Criollo, un señor que le gusta la cocina, entonces pues le gusta que haya un televisor ahí para ver cosas o lo que sea. Entonces ahí hay un punto de televisión. Mínimo tiene que haber dos tomacorrientes en la cocina, uno exclusivo para la nevera y otro para los aparatos, para los electrodomésticos, que estamos hablando de la licuadora, la exprimidora, la no sé qué, mil cosas que hay ahora, pero yo prefiero dejar, digamos, uno para un elemento que consume muchísimo, que es el horno microondas. El horno microondas consume bastante energía, la nevera que consume muchísima y uno múltiple para los demás aparatos. Este de acá, pues puede servir para la estufa. La estufa también hay que conectarla hoy en día, ¿no? Pero entonces este que pongo acá se suele poner abajo del mesón y estos encima del mesón. O sea que estos están 10 centímetros por encima del mesón. Entonces están a 1 metro del piso. Estos no están a 1,20 m, nada, están a 1 metro del piso o digamos que 5 centímetros encima del mesón. Entonces serían a 95 centímetros. Porque el mesón siempre está a 90 centímetros. Esa es como la altura estándar del mesón, ¿no? Entonces este estaría debajo de la estufa para que no se vea porque es para conectar la estufa. Se conecta a la estufa porque las estufas hoy en día marcan cosas tecnológicamente, entonces uno desde el celular las puede apagar o prender y también o simplemente las estufas comunes y corrientes, pero que la chispa, el piloto se llama, el piloto lo producen con corriente, ¿no? Con una chispita de corriente. Entonces hay que conectarlas.
Y muchas veces también tienen un horno abajo que tiene bombillo, que tiene luz y o que es eléctrico. Entonces también hay que conectarlo. Entonces, preferiblemente, digamos, por lo menos hay que tener 3 enchufes y yo diría que un cuarto para no tener que estar conectando y desconectando y para también evitarse el hecho de que de pronto la nevera y el horno microondas estén conectados a la vez. El consumo de una nevera es así. Entonces él tiene un pico gigantesco que puede ser 10, 20 veces lo que consume comúnmente y continúa así. Y lo mismo el horno microondas, tiene un pico gigante y, y un consumo elevado. Entonces aquí estoy marcando como si fuera un cuadro cartesiano, ¿no? Entonces esta es la subida del consumo y continúa más o menos estable. Y si estos dos consumos justamente se topan en estas dimensiones tan grandes, entonces puede colapsar el circuito. Aquí hay que poner un interruptor de seguridad que tiene unos bombillitos y que se y unos interruptores más chiquiticos que se saltan. Eso es por si para mayor seguridad, por si le cae agua o por si hay algún corto. Pero entonces, si digamos se encuentran en esos picos tan altos, es posible que se salte la luz, se salte el taco y en caso de que, por ejemplo, el taco esté mal diseñado o algo así, puede generarse un incendio, puede generarse un corto y pues no es la idea, ¿no? Entonces, más o menos para ir terminando, en una habitación, entonces lo que se suele poner pues ese es un switch común y corriente o un switch conmutable que prende, por ejemplo, en este caso, un bombillo en la parte de acá o una lámpara en la parte de acá y también al lado de la cama, donde digamos que por aquí estaría la cama, siempre se tiene que dibujar una cama doble y dos mesas de noche. Entonces uno estando en la cama, pues tiene la comodidad de apagarlo desde ahí y no tener que levantarse, apagar y volverse a acostar cuando ya está muerto de sueño. Casi en todas las casas hoy en día pues tienen un televisor ahí en la pared, entonces hay que poner un punto de televisión, un interruptor alto, un switch alto eh, y el punto de televisión y tener en cuenta siempre que frente a la cama, ya estoy hablando de diseño, pues haya un espacio donde colgar las cosas, ¿no? Siempre se puede, digamos siempre cuando hay mucho espacio, se puede poner un mueblecito y ahí encima poner el televisor, pero igual aquí debe haber una pared que soporte, digamos, ese elemento que se suele poner y eh, la cama se mueve lo menos posible, uno la diseña, entonces en este caso yo la diseño así y la señora o el señor puede llegar y ponerla en este lado, pero nada más, no puede de ninguna manera ponerla en en el closet, no puede ponerla tampoco pegada a la ventana y este otro especie de closet que hay a este lado. Entonces, pues ahí ya está, aquí va a estar el televisor. Un cuarto bien diseñado debe tener previsto dónde va a estar, dónde van a estar todos los elementos. Entonces bueno, y aquí prevengo que hay un aire acondicionado que puede ser de 220. Esto fue hace un tiempo ya, esta casa tiene algunos años ya y por eso siempre se ponía esto. Hoy en día tienen que proponerle a sus, eh, a sus clientes comprar tecnología inverter. La tecnología inverter que es muchísimo mejor. Es un poco más costosa, naturalmente, todo lo que es mejor es más costoso, pero vale la pena al fin de cuentas porque a uno ahorra uno muchísimo y, por ejemplo, se ahorra tener que poner cosas a 220 y cosas así. Entonces aquí, esto fue hace unos cuantos años y entonces tenía un toma corriente a 220 elevado pensando que aquí va a poner el aire. ¿Por qué digo que el cuarto tiene que estar diseñado? Porque aquí voy a poner el televisor sobre un muro completo y aquí voy a poner el aire acondicionado. De tal manera, en lo posible, el aire acondicionado funciona enfriando el ambiente, no enfriándolo a uno, sino enfriando el ambiente. Entonces, no me dejará mentir Luisa que uno en Villavicencio, si no tiene
algún aparato no puede dormir, según en qué época no puede dormir. Y los que están en Neiva me imagino que sufren lo mismo y aún más o menos los que estamos por acá en Bucaramanga y en Piedecuesta sufrimos algo parecido. Entonces, si uno tiene, lo que tiene es un ventilador, el ventilador, la idea es enfriarlo a uno, ¿sí? Como que esa sensación de refresco se la da el hecho de que le esté cayendo encima cuando está haciendo mucho calor o de que haga circular el aire, pero dependiendo del calor que esté, lo que uno siente que esté haciendo, lo que uno siente es que se mueve el aire caliente, ¿no? Y le da hasta más fastidio eso. El aire acondicionado, por contra, no le debe caer a uno directo. No es, digamos, como dicen las abuelitas, que es que el aire acondicionado lo enferma a uno, lo mata, no. Pero sí es incómodo que le dé el aire frío en el cuerpo a uno, porque inmediatamente se enfría. Y uno tiene una temperatura alta, ¿no? Uno tiene una temperatura bastante alta, que si el aire frío se le está dando de frente, se la disminuye inmediatamente y y ya no siente confort. Entonces, el aire acondicionado trae un termostato, se llama un termostato, que va midiendo la temperatura del lugar y se apaga cuando la temperatura, lo mismo que la nevera, cuando llega a cierta temperatura, digamos que yo lo puse en 22 grados, entonces cuando el aire está, cuando la habitación, el ambiente está a 22 grados, él se apaga y cuando sube a 24, vuelve y se prende para enfriar, ¿no? Entonces uno debe mantener, pero no le debe dar de frente, entonces por eso lo ubican acá y digamos que el aire sale para allá y se va recogiendo y el compresor está por fuera en alguna parte, que es el que hace el intercambio, esa máquina gorda que se ve normalmente en las partes exteriores de los edificios, que hace el intercambio entre el aire caliente y el aire frío, y simplemente que no le dé a uno de frente, y uno está tranquilo y la temperatura del espacio baja, pero sin que necesariamente le sople a uno de frente. Entonces aquí tenemos eso, simplemente el interruptor conmutable, para que uno pueda apagar la luz desde la cama, y en el baño simplemente un interruptor para prender la luz o las luces que haya, y también debe haber un tomacorriente en el baño, en todos los baños, un tomacorriente de seguridad, no se les olvide, donde hay agua, donde hay peligro, cierto peligro, digamos, en el exterior deben ser tomacorrientes de seguridad, de esos que si hay algún problema, como que se ponen en rojo y un switch se hunde, y si uno lo hunde, se sale el otro y así sucesivamente. Eh, pero debe haber en todos los baños, pues porque hoy en día todos utilizan también, lo mismo que en la cocina, muchos elementos electrónicos. Entonces, para la afeitadora, para secarse el pelo, para cortarse las pestañas, para lo que sea, las cejas, perdón, para todas esas cosas, la gente utiliza o para cargar el celular, la gente entra con su celular hasta a todas partes, entonces pues tiene que en todas partes haber un interruptor. Y bueno, básicamente es tener en cuenta todos los espacios e ir poniendo poco a poco eh, lo que consideran con respecto a las necesidades del cliente y a la lógica del hábitat, ¿no? A la lógica del cómo me muevo yo dentro de un espacio que puede ser de habitación, como en este caso, pero que puede ser de cualquier otro tipo. Simplemente uno lo que tiene que hacer es vivirlo, ¿no? Como si lo estuviera transitando, como si lo estuviera viviendo, para decir, bueno, aquí me gustaría o debería tal cosa. Si no lo saben, si no se les ocurre, lo que tienen que hacer es visitar un espacio, o sea, como el referente en taller, ¿no? Entonces uno coge el referente entre comillas, copiarlo de ahí. Entonces, ustedes están haciendo no sé, un centro comercial. Entonces tienen y no saben dónde poner los interruptores y demás, porque nunca ve uno un interruptor en un centro comercial, ¿cierto? Es porque están ubicados en algunas partes. Entonces tienen que ir a un centro comercial, pedirle el favor a la señora que atiende, que por favor, por dónde prenden las luces, dónde se apaga, y así ustedes van organizando. O simplemente están haciendo una casa y no se les ocurre, pues es pararse y ver su casa por dónde por dónde uno entra, prende siempre a la izquierda, prende siempre a la derecha, o hacia donde abre la puerta, entonces al otro lado prende. En fin, la lógica de eso digamos que existe, está. Ustedes lo pueden ver, inclusive hay una norma que se llama, bueno, en las otras también tienen normas, ¿no? El Código Colombiano de Fontanería, que es el de las instalaciones sanitarias,
hidráulicas y este se llama RETIE, o bueno, mejor en mayúscula porque el RETIE, que ahí dice a cuánta altura debe estar, el tomacorriente, la luz, cuántos aparatos por taco, absolutamente toda la información la pueden sacar de ahí. Ahí hay muchas cosas, pero en la lógica, digamos, del espacio, pues es donde uno puede funcionar mejor. Así que esto es un vistazo rápido de las instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias. Espero que les haya quedado más o menos claro y si no, pues estoy a la orden para las preguntas o lo que sea en medio de la semana o la próxima vez que nos veamos. Listo, ¿tienen alguna pregunta, duda, inconformidad? Carlos, yo no entendí del trabajo en grupo lo del Dribble. O Pongan sea, ¿qué cielo es lo que raso, toca pongan poner? cielo raso o pongan cielo raso, ¿sí? Entonces Pues porque, o pónganse. sea, lo de Res, todo eso, pues yo lo he visto, pero lo de Dribble nunca he visto cómo Ah, se no, calcula. simplemente es lo que expuso Álvaro hoy y eso lo sacan, pero no se lo tienen que aprender de memoria ni inventárselo. Lo sacan de los manuales en Home Center, por ejemplo. En Home Center dice, o en algún lado encuentran, para cada metro cuadrado necesitan tantas omegas, tantas viguetas, tanta tal, ¿sí? Entonces, o tanto metro cuadrado de placa y de ahí sacan la información. Simplemente pónganle cielo raso a los 3 locales comerciales. ¿Sí? ¿Quedó resolvida la pregunta? ¿Alguna otra resolvición? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa? ¿Todo bien? Pues hay que escoger los materiales, algunos, ¿cierto, Carlos? ¿Cómo así? O todos los que habías puesto ahí en la... No, Creo que te habías dicho que había que todos. escoger algunos. No, los No, que no puse sé. ahí, todo, Ah, ya. todo. Y a ti te toca, ya que hablaste, te toca exponer sobre carpintería metálica y de madera. O sea, marcos de puertas y puertas de las casas con tu grupo. Ah, listo, Carlos. Muchas gracias. Bueno, entonces, no siendo más, me despido. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos dentro de 15 días y hablamos. La próxima semana yo les socializo la nota. ¿Listo? Espero Listo, Carlos. que hagan un muy buen trabajo y que la pasen muy bien y que les vaya muy bien en taller también. Mucha suerte. Gracias, Listo, Carlos. Carlos. Listo, Carlos, gracias. Chao. Chao. Listo, Carlos. Gracias. Chao. A ustedes que estén muy bien. Chao. Chao a todos. Chao, chao.